De mi basura orgánica a mi composta. El proceso de compostaje. ¿Alguna vez has visto que tus plantas empiezan a enfermar? Seguramente, ante la preocupación y los saberes de las personas, te dicen que es por falta de nutrientes, y podría ser cierto. Entonces, probablemente te den una sugerencia, y es que avientes la materia orgánica a tus macetas o a tu jardinera, es decir, los residuos de las manzanas, de los plátanos o toda aquella materia orgánica que sale de la cocina. Esto lo comentan porque aseguran que esta materia orgánica le dará los nutrientes que le hacen falta a tu planta. O bien, probablemente, seguro cuando andabas en la calle y acabaste de comer una manzana, un plátano, una naranja o alguna fruta, te dicen que avientes los residuos orgánicos en las jardineras o en lugares donde haya plantas, ya que de esta manera estos van a nutrir a la planta. Hoy debo decirte que esto no es cierto. Es una mentira y en realidad esto no va a beneficiar a la planta e incluso la podría poner en riesgo. Hagamos una analogía. Supongamos que tú quieres comer una sopa de verduras. Ya está preparada, los vegetales obviamente los limpiaron, están cortados, la sopa está sazonada y hervida. Tuvo este proceso de cocción y al final permitirá que el guiso aporte muchos nutrientes al que la consuma. Además, que el sabor te encantará por la combinación de cada uno de los ingredientes y quedarás muy satisfecho. Sin embargo, ¿qué harías si yo te diera los vegetales recién salidos del campo, sin limpiar, sin hervir, sin cortar? Probablemente te llenarías comiendo tan solo uno de ellos, y la cantidad de nutrientes que tendrías no serían los mismos que los que habría en la sopa. Peor aún, podrías enfermar si desconoces el origen del vegetal o qué abonos le pusieron, porque probablemente le pudieron haber puesto agroquímicos que pueden generar un daño a la salud. Con esta misma analogía, esta misma situación que te acabo de plantear estaría pasando con las plantas. Cuando nosotros tiramos la materia orgánica en las jardineras, podemos provocar que lleguen organismos que dañen a las plantas, o bien los agroquímicos que están bioacumulados en las cáscaras de las plantas los pueden transmitir a nuestra planta. En vez de beneficiarlas, nosotros las estamos perjudicando. Entonces, tenemos que pensar en otra alternativa donde, similar a la sopa de verduras, procesemos aquella materia orgánica para que la planta tenga los nutrientes suficientes y no la estemos atrayendo organismos que puedan dañarlas. A este proceso de reciclar los nutrientes y hacerlos en partes más pequeñas para que la planta los tenga en disponibilidad se le conoce también como compostaje, y el producto final resultará en el compost o la composta. En este video veremos acerca del proceso de compostaje. El compost o composta es el resultado de un proceso de compostaje, valga la redundancia. Este proceso es la mezcla de materia orgánica en condiciones aeróbicas, es decir, en el aire, que se emplea para mejorar la estructura del suelo y proporcionar nutrientes necesarios. Con este proceso se transforma de una manera segura los residuos orgánicos de origen no animal en insumos para la producción agrícola, es decir, abonos orgánicos. Este abono permitirá mejorar la calidad del suelo, del sustrato y por ende de nuestra planta. El compostaje es un proceso biológico que sucede en los bosques, selvas y diferentes ecosistemas de manera natural. Donde se realiza es efectuado a cielo abierto, es decir, con aireación, hay una adecuada humedad y temperatura. A partir de esto surge una transformación de residuos orgánicos, no cárnicos o de origen animal, en micronutrientes. Estos los puede aprovechar la planta. Este proceso de compostaje se ayuda de bacterias, hongos y otros organismos descomponedores. De esta manera, el resultado de composta que tengamos será más viable para las plantas. En nuestras casas, el proceso de compostaje nos ayudará, pues reduciremos la cantidad de residuos orgánicos, es decir, también la cantidad de basura. Aprenderemos técnicas agroecológicas y estamos elaborando un abono natural, que sabemos que no tiene ni agroquímicos o químicos que nos puedan dañar a nosotros o bien a nuestras plantas. Pero, ¿qué material podemos utilizar? Bueno, para realizar una buena composta, podemos utilizar hojas frescas o restos de las podas, del pasto, del césped
o bien de nuestras plantas o árboles. También se pueden utilizar estiércoles de animales de corral, arbences de nuestras plantas, pedazos de fruta, verdura, bolsas de las infusiones, de los tés, filtros de café, restos de café, paja, los restos de las plantas que nosotros sacamos de nuestras macetas, estiércoles de animales herbívoros, tierra seca de nuestras plantas que en algún momento se secaron, ramas, cáscaras de huevos, hojas secas, entre otros. ¿Qué no debemos utilizar? No debemos utilizar los restos de materia orgánica que tienen un origen animal, como es el caso de huesos, cartílagos, piel, cuero, etc. ¿Por qué? Porque esto va a perjudicar nuestro proceso de compostaje. Además, tampoco podemos utilizar maderas, metales o algo que tenga o que ya se le haya adicionado algún químico, porque esto tampoco va a ayudar a nuestra composta. Ahora que sabemos los materiales, de manera muy teórica y un poco técnica, te explicaré en este video el proceso de compostaje. Durante el compostaje nosotros vamos a identificar 4 fases. La primera de ellas se le conoce como la fase mesófila. Se da a partir del momento en que nosotros hemos conformado nuestro montículo o nuestro compostero y tenemos la materia orgánica que vamos a agregar. En este periodo hay una aclimatación de los organismos, es decir, se acondicionan a este nuevo hábitat y empiezan a descomponer toda la materia que se ha agregado. Empieza con una temperatura ambiente, pero a medida que pasan los días y el tiempo, y con la ayuda de los microorganismos, puede incrementar la temperatura hasta los 50 grados centígrados. Una vez que ha llegado a esta temperatura, empezamos con la segunda fase, que se le conoce como la fase termófila. Las bacterias y microorganismos de la fase anterior fallecen por las altas temperaturas y se quedan otros organismos que toleran estas temperaturas tan altas. Ayudarán a que continúe el proceso de biodegradación y podemos ver la presencia de muchas bacterias y muchos hongos. Una de las cosas de esta fase es que las altas temperaturas permitirán la eliminación de animales patógenos para el humano y para las plantas. Durante esta fase hay una rápida degradación de la materia orgánica. La tercera fase se le conoce como fase de enfriamiento. En esta la mezcla que tenemos se va a ir homogenizando. Los residuos sólidos de gran tamaño ya no se pueden ver y empieza a existir fermentación a partir de los procesos y los desechos que tienen los microorganismos, ya sea las bacterias o los hongos. Durante esta fase quedan los remanentes de la materia que tarda más en biodegradarse y empieza la colonización de diferentes organismos, como es el caso de las cochinillas, lombrices, escarabajos, caras de niños, entre otros. Ya una vez pasado esto, llegamos a la última fase, que se le conoce como la fase de maduración. La composta está completamente fría, ya no hay residuos sólidos, y empieza a disminuir la temperatura hasta alcanzar una temperatura ambiente entre 15 y 30 grados. En esta fase se puede observar el humus o compost. Ya todo es muy homogéneo, ya no hay partes muy grandes o fragmentos muy grandes de materia orgánica y el color que resalta es un color café oscuro. Ahora que conoces el proceso de compostaje y la participación de los diferentes organismos, es momento de poner manos a la obra. Empieza a juntar tus materiales, porque es momento de que elabores tu composta en casa. En la descripción te dejo unos manuales de compostaje por si quieres más información. Recordemos que la composta es un abono orgánico que ayudará al sustrato de nuestras plantas, aportará nutrientes y, además, ayudará a regular el pH de los suelos. Es decir, que si tienes suelos muy salinos, permitirá neutralizarlos. Por eso, es importante aprovechar estas alternativas agroecológicas en pro de nuestro sistema de producción. Así que, ahora que conocemos la parte teórica, manos a la obra y elaboraremos nuestra composta.